Eh, bueno, como les decía, vamos a retomar el Apocalipsis. Ahí yo les hice un pequeño resumen, un cuadrito. Si se fijan, el título dice Diagrama del Apocalipsis. Y tenemos como desde el capítulo 1 al capítulo 3 es donde se le habla a las iglesias, ¿ya? Ahí el Apocalipsis le habla, hay una carta a 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Cuando nosotros leemos esa parte de la Biblia, y quiero que se queden con esto, cuando uno empieza a leer esas cartas, nosotros somos esa iglesia. Si bien es cierto, va dirigida a una iglesia específica con un nombre, pero cada vez que uno puede abrir en esa parte de la Biblia y leer, de verdad que hay palabra de Dios hacia nuestras vidas. Nosotros somos esa iglesia. A mí me llamó mucho la atención que yo cuando era jovencita, ya llevaba un tiempo en los caminos del Señor, porque yo crecí en la iglesia, pero mi amor por Cristo se había enfriado y había pasado a ser casi una religión. Yo cumplía con ir a la iglesia y todo. Pero un día leyendo una de estas cartas, de verdad que sentí la reprensión con amor de parte del Señor, donde Él me decía que has dejado tu primer amor y que Él necesitaba que yo volviera a ese amor. Entonces, de esa misma manera, cuando ustedes lean las primeras cartas a estas 7 iglesias, háganlo escuchando la voz de Dios a su vida, porque nosotros somos la iglesia. Después de eso está desde el capítulo 1 al capítulo 3. Después del capítulo 4 al capítulo 19, la palabra se enfoca en algo que a mucha gente le da miedo o que le cuesta entender, que es la tribulación. Algunos lo llaman al total de este tiempo tribulación, otros le llaman tribulación y gran tribulación. Yo quise ponerles ahí las dos opciones, ya la tribulación y la gran tribulación. Tiempo atrás, cuando estudiamos esta parte, no sé si recuerdan, vimos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Que también en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, se nos habla de la semana 70. Ya hasta ahora la profecía de Daniel se ha cumplido hasta la semana 69 y la semana que falta por cumplirse es la 70, ¿ya? Y cuando se desarrolla esta semana 70 es el momento en que aparece el primer sello. Cuando se rompe es el caballo blanco, que como comentábamos en la clase anterior, el caballo blanco no es el Señor Jesucristo. Ese primer caballo blanco no es el Señor Jesucristo. Ese caballo blanco es el anticristo, es la representación del anticristo que viene haciéndose parecer a Cristo, diciendo que Él viene de blanco, que Él viene a traer la paz, por eso viene de blanco. Y dice la palabra en esa parte que dice que este caballo vino para vencer. Y cuando uno se va al libro de Daniel, también lo menciona, que Él viene para vencer. Entonces, eso es lo sorprendente de la palabra de Dios, que uno puede irse de un libro a otro, pero cuando el Señor te va revelando que las mismas palabras están escritas en una profecía y en otra, uno se puede dar cuenta de que realmente hay una coherencia, hay una conexión tan fuerte, tan grande. Esta palabra aparece en el capítulo 11 de Daniel. El capítulo 11 empieza a hablar de lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿ya? Que son guerras y rumores de guerra, donde los del norte se van contra los del sur, después los del sur van hacia los del norte, y así sucesivamente, hasta el versículo 23, que a mí me llamó mucho la atención, y dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor, con poca gente.
Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis y vemos cómo en los sellos, cuando parte el caballo blanco, dice que el capítulo 6, versículo 2, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Se fijan que es la misma persona? Entonces, en el capítulo 11 de Daniel, empieza a hablar de que es un hombre y empieza a dar una descripción del anticristo, que es un hombre que no hará, por ejemplo, una de las cualidades, que no hará caso del amor de las mujeres. Habla de que es un hombre que no va a servir al Dios de sus padres y que al Dios que le sirve es al Dios de la guerra. Y empieza a hablar varias cosas. Como les decía, es mucha información, entonces no podemos revisar detalle por detalle en la palabra, pero ahí en el capítulo 11 está la descripción del anticristo y es el mismo caballo blanco que venía para vencer. ¿Ya? Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas, que también las estudiamos. Y aquí debo decir que hay varias posturas. Hay algunas denominaciones que se inclinan porque la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Es decir, antes de que se desate el primer sello, la iglesia es arrebatada. Hay otra inclinación que dice que en realidad vamos a ser arrebatados en la 7ª trompeta. Y luego hay otra que dice que la iglesia no va a ser arrebatada ni antes ni durante la tribulación, sino que después de la tribulación es como un arrebatamiento, nos encontramos con el Señor en el aire y volvemos a bajar. ¿Okay? Hay aproximadamente tres doctrinas predominantes y las asambleas de Dios enseña que el arrebatamiento va a ocurrir, bueno, antes, ¿ya? Pero no está cerrada porque yo estoy tomando clases y yo le preguntaba al profesor que qué pasa si uno estudiando la palabra el Señor le revela algo diferente. Siempre que esté pegado a la Biblia, la iglesia no lo va a desechar, salvo que sea una doctrina nueva, que uno venga con algo nuevo y esté agregando palabras y la interpretación sea diferente. Pero siempre van a haber interpretaciones un poquito diferentes. Yo les voy a confesar, yo por lo que estudié y les compartí en una oportunidad, yo pienso que la iglesia va a ser arrebatada en la 7ª trompeta. Ya pasamos esa clase cuando vimos eso, no sé si lo recuerdan, hablamos harto de las trompetas. Pero la tribulación y la gran tribulación va a ocurrir en un lapso de 7 años, ¿ya? Ese es el tiempo establecido. En Daniel habla de tiempos y la mitad de un tiempo, y la suma de eso son 7 años. En otra parte de la Biblia habla de los 1200 días y la suma también de los 1200 más los 1200, en total suman 7 años, ¿ya? Entonces, eso sí, son 7 años, desde que se suelta el primer sello hasta la 7ª trompeta, perdón, hasta la 7ª copa de la ira, ¿ya? Ahí está en el cuadrito. Y yo hoy día quiero enfocarme, eso fue un resumen, me quiero enfocar en lo que no alcanzamos a ver la vez pasada, que es qué pasaba después de la 7ª copa de la ira. Y para eso nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Ok.
lo vamos a leer. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí, este caballo blanco sí que es Cristo. Este sí que sí. Este es el verdadero caballo blanco. Si se fijan en la descripción de este caballero, es un caballero que se llamaba Fiel y Verdadero. Y solo hay un fiel y verdadero. Solo hay un hombre que puede tener esos ojos como llamas de fuego, y que además tiene una corona y que sus vestidos están bañados en sangre. Ese bañado en sangre puede ser porque ustedes saben que antes de la muerte en la cruz, él fue azotado, fue molido, su cuerpo fue desgarrado. Entonces podría ser que es la representación del sacrificio que hizo por nosotros, esa sangre que él derramó en la cruz de Cristo. Otros lo interpretan como que es la sangre que él derrama sobre las personas que son enemigas de él. Es como él va a vencer al enemigo. Pero yo siento en mi corazón que es esa sangre derramada en la cruz la que baña sus vestiduras. Creo que es lo más glorioso. Creo que no puede haber una vestidura más hermosa que aquella que fue manchada con esa sangre santa y pura. Continuando en el 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos. No sé si ustedes recuerdan, es que fue hace mucho tiempo que vimos el de las trompetas, pero si nos devolvemos un poquitito al versículo 8 del mismo capítulo, ahí dice, habla de las personas. A ver, en el 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y de ahí yo me voy a saltar al 8 y dice: y a ella, está hablando de la novia, de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que hay una gran multitud que está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Sigamos entonces. Decíamos que en el versículo 13 dice, en el 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a caballo. Entonces ahí podemos ver cómo la iglesia, que ya fue arrebatada, viene juntamente con Cristo, descendiendo desde lo alto, desde los cielos. Porque ese ejército vestido de lino fino, blanco y resplandeciente es la iglesia. Y recuerden que nuestras acciones van a ser parte de nuestra vestimenta. Yo no quiero no quiero ser arrebatada sin tener mis vestiduras largas. No quiero ser avergonzada. Dice después el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un pacto.
Antiguamente, en la época de Abraham, ya eso es más que antiguo, pero sí en la época de Abraham, los pactos se sellaban en el muslo del hombre. Así era como los hombres sellaban un pacto. Entonces aquí está hablando de que hay un pacto y que su nombre es real, ¿ya? Es como que es innegable que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta escena es lo que nosotros conocemos o muchas veces escuchamos como la batalla del Armagedón. Esta escena ocurre en un contexto donde Jerusalén, el pueblo judío, se ve sitiado por todas las naciones que vienen en contra de ellos. En un minuto Israel va a estar literalmente solo. Hoy en día todavía hay un par de países que lo apoyan, pero va a llegar un momento en que no va a haber nadie que lo apoye. Y cuando Israel vea que no tiene salida, no hay forma humanamente de vencer a sus enemigos, va a ser el momento en que van a clamar a Dios. Cuando ellos clamen a Dios, en el último momento, pero en el momento perfecto. Así como en las películas cuando el jovencito ya está todo y dice, ya aquí el jovencito va a morir, aquí se acaba la película y está todo a punto de pasar y viene el momento, pero, ¿cómo decirlo? El clímax de la película, el momento glorioso, cuando ocurre el milagro. Ese va a ser el momento en que vamos a ver a nuestro Rey de Reyes descender de los cielos, y Él va a venir a rescatar a su pueblo y a matar a todos aquellos que estuvieron en contra de sus mandatos, a todos aquellos que han sido engañados por Satanás. Y si se fijan, aquí habla de la bestia y habla también del falso profeta. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta. Esta bestia que fue apresada y este falso profeta son el anticristo y el falso profeta. ¿Ya? En ese momento ellos van a ser capturados y van a ser echados al lago de fuego. Ese lago es el infierno. El infierno es un lugar eterno, que no tiene fin. Pero fíjense que cuando continuamos en el capítulo 20, versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Se fijan que la bestia y el falso profeta no es Satanás. Este dragón, la serpiente antigua, como lo describe en Génesis, ese es el diablo y es Satanás. Y él es atado por 1000 años en este momento, en ese preciso momento. ¿Ya? Vamos siguiendo la figura, quiero que se vayan imaginando la escena. Llega Cristo, vence, mata, ¿cierto? El anticristo y el falso profeta son echados al infierno, pero a Satanás no es echado al infierno.
Curiosamente, él es encadenado, y encadenado por 1000 años. Y hay propósito para eso, hay muchos propósitos. Uno de esos propósitos es que hay una promesa que fue dada al rey David, de que un descendiente de él iba a tener un reinado que no iba a tener fin. Y eso hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y esa promesa debe cumplirse, porque Dios no miente. Y todo lo que Él promete, lo cumple. También hay otro motivo. Y vamos a ver qué motivo es. Continuemos con la lectura. Dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense que hay muchos que han muerto por la causa de Cristo. Sin ir más lejos, bueno, sí, me estoy yendo lejos. La mayoría de los apóstoles fueron muertos, fueron asesinados de una forma brutal por causa de Cristo. Y ellos, esa sangre de todos los santos que han muerto a través de la historia, debe ser vengada. ¿Ya? Hay una venganza que debe ser hecha. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia y Él es justo. Y cuando nosotros vemos que un santo ha muerto por la causa de Cristo, podríamos pensar que eso es injusto si es una persona buena. Pero el Señor va a vengar eso. ¿Ya? Y por eso es que dice que aquí hay muchas almas de personas que fueron decapitadas por la causa de Cristo. ¿Ya? Y muchos que en el momento de la tribulación no van a aceptar la marca de la bestia. La marca de la bestia, hermanos, no fue ni el COVID, ni va a ser una aplicación, ni la sociedad, no. La marca de la bestia, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que nosotros vamos a tener la facultad de decidir si la tomamos o no la tomamos. Por lo tanto, la vacuna del COVID no fue la marca de la bestia, porque no tuvimos casi la oportunidad de decidir. Fueron muy pocos los que pudieron decidir. Pero cuando nos pongan la marca, nosotros sí vamos a tener la posibilidad de decidir. Y esa decisión va a ser muy evidente, no va a ser como con una mentira. Vamos a saber si estamos decidiendo que vamos a ponernos la marca y aceptar que vamos a rechazar a Cristo o no rechazamos a Cristo. Va a ser así de evidente. Por lo tanto, no tengan temor de que los van a engañar, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos hijos de luz y que los hijos de luz saben dónde están, saben en qué tiempo están y no van a ser engañados. Por eso que es tan importante que nos enfoquemos en leer la palabra, en escuchar su palabra, escucharlo a Él, porque nosotros no queremos ser engañados y queremos tener claridad de lo que viene, de lo que vendrá. Es más, yo les puedo contar que a mis hijas, de alguna manera, yo las estoy preparando. Hermana, perdón. Me quería aclarar eso, que si la persona está tibia, como muchos, así que está tibia la persona, entonces no tienen el discernimiento para poder ver que sí han sido engañados. La persona que está en la luz, que está siguiendo a Cristo, que está ahí leyendo la palabra de Dios y está en oración y está buscando del Señor, tiene el discernimiento para ver si sí es o no es, no va a ser engañado. Pero eso, como dijo
los va a vomitar a la boca, los que están tibios. Por eso es que estamos estudiando y necesitamos estar conectados, y por eso es que necesitamos estar leyendo, hermanos. No es suficiente con que me lean el domingo un trozo de la palabra. No es suficiente con que vaya el día miércoles y escuche un trozo de palabra. Ni tampoco es suficiente con un versículo al día. Necesitamos estar preparados, necesitamos ser hijos de luz. Necesitamos saber quién es Cristo. Necesitamos saber reconocer al anticristo. Necesitamos saber reconocer al falso profeta. Y por eso que es tan importante no perderse los estudios, ni tampoco dejar de leer la palabra. Porque hay muchas cosas que se dicen en internet, pero la verdad está aquí. Esta verdad nadie la puede abolir. Entonces yo puedo escuchar muchas cosas, pero cuando yo estudio la palabra de Dios directamente, el Señor me enseña y yo aprendo. Entonces por eso que les recalco que es tan importante que ustedes lean la palabra y lean el Apocalipsis. A lo mejor la primera vez que lo lean no lo van a entender. A lo mejor la segunda tampoco, ni la tercera ni la cuarta. Pero ya la quinta, a la sexta, a la séptima, lo van a ir entendiendo. Yo creo que yo me lo he leído unas 16 veces a 20 veces. No sé cuántas veces, pero creo que deben ser alrededor de 20. Y no crean que la primera vez que lo leí lo entendí. Ni la segunda ni la tercera. Yo creo que más o menos a la quinta vez lo empecé a entender, más o menos. Y por eso que... Sí. También precisamente ese capítulo es uno de los que más se utiliza para hacer liberación, se lee en voz alta y el enemigo no le gusta escuchar su destino. Claro. Ajá. Y ahí es como un condenado que... Exactamente. Así quería agregar eso. Sí. Es bien fuerte esa palabra ahí, porque está diciendo, está como... lo está condenando. Confirmando lo que va a suceder. Exacto. Se le está leyendo su acta de muerte. Sí, casi eso. Sí, así es. Así es. Y no le gusta. Sí. Pero sí yo creo, hermanos, cuando yo les hablaba de la marca la bestia va a ser una marca que nos van a pedir que rechacemos a Cristo. Por eso les digo que ustedes que han conocido a Cristo tienen que saber que ese momento va a llegar. Y sí van a tener que tomar una decisión. Cuando a nosotros se nos pida rechazar a Cristo, tenemos que saber automáticamente que eso es el anticristo. No hay nadie más que nos vaya a pedir rechazar a Cristo que el anticristo. O el hombre de perdición, o el inicuo. Tiene muchas formas de nombrarse, pero ese es el anticristo. Y yo le decía a mis hijas que si yo pienso que, no sé si yo lo alcancé a ver, yo creo que sí, pero sí estoy segura que sí o sí mis hijas lo van a ver. Y yo les he dicho a ellas, niñas, cuando a ustedes les digan que rechacen a Cristo y que adoren a otro personaje o que va a haber una religión mundial y que ustedes rechacen a Cristo, la sangre de Cristo, ustedes sepan que ese es el momento más glorioso, porque ustedes están a un segundo de verlo cara a cara. Porque en el momento en que nosotros rechacemos la marca, nos van a decapitar. Y ese no es un momento triste. Estamos a un segundo de verlo. Y yo les digo a las niñas, ese es el momento más glorioso. Cuando ustedes las amenacen, si tú rechazas a la sangre de Cristo, tus padres van a vivir. Yo les digo, no rechacen la sangre de Cristo. Rechacen esa marca. Porque yo voy a estar feliz de estar a un segundo de ver su cara. Así es que, hermanos, no sientan temor. Si algún día estamos en ese momento, no sientan temor. Porque de verdad, este cuerpo se acaba, pero nuestro espíritu, nuestra alma, se va a encontrar con Él. Y ya no va a haber más sufrimiento y nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo glorioso.
Así es que no sientan temor en el Apocalipsis, no sientan temor de lo que se vendrá. Este libro fue escrito para que nosotros nos sentamos victoriosos, para que nosotros tengamos fe, esperanza. Fíjense que este es el único libro que nos otorga una bendición especial por leerlo. No hay ningún otro libro. Este libro comienza diciendo que va a ser bendito todo aquel que lea y que lo entienda. Pero ya por solo leerlo hay una bendición. Así es que yo los animo a que lean el Apocalipsis. Es más, vamos a buscar esa parte. Es que para que vean que de verdad este libro es maravilloso. Dice en el capítulo 1, versículo 3. Léalo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición para el que lee y hay una bendición para el que oye. Y cuando estemos leyendo y oyendo este libro y entendiéndolo, es porque el tiempo está cerca. ¿Qué les dice eso? Que el tiempo está cerca, hermanos. Este libro nunca había sido tan leído como en este tiempo. Y es porque el tiempo está cerca y porque ahora este libro estaba sellado para que no se entendiera hasta que llegara el momento. En Daniel, cuando el Señor le habla en el libro de Daniel y el Señor le habla a Daniel, ese libro le dice, estas palabras van a estar séllalas, porque son para tiempo futuro, para el final de los tiempos. Y Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, esas palabras fueron selladas, pero hoy día las estamos entendiendo. Por lo tanto, el tiempo está cerca. Continuemos. Creo que quedamos en el versículo 5. Sí, quedamos en el 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En el versículo 4 dice que va... ¿Dónde dice? Dice, voy a leer el 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Estos estaban muertos, ¿ya? Estaban decapitados. Por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron. Y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, hay un remanente, hay un grupo de personas que vivieron. Y ese grupo de personas son los que habían muerto en Cristo. Cuando nosotros seamos arrebatados, si es que el Señor lo permite, pero hay gente que murió antes que nosotros. Ellos también van a ser arrebatados. Y hay gente que va a vivir la tribulación y van a creer en Cristo y lo van a seguir de igual forma. Todas esas personas van a tener, ya tuvieron una muerte, ¿cierto? Murieron los que ya murieron, pero van a resucitar. Pero aquí habla de que hay otros muertos que no van a volver a vivir al momento de la segunda venida de Cristo. Y esas personas, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, van a seguir muertos. Los únicos que son resucitados y arrebatados son los que han muerto en Cristo. ¿Ya? La iglesia. Hablemos de la iglesia. Es decir, la iglesia que murió va a resucitar, digamos, van a ser transformados
y vamos a estar en las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo en ese periodo, mientras acá va a estar la gran tribulación, pero cuando venga el Señor Jesucristo, leímos que venía con una multitud, que venía con vestidos de lino blanco y resplandeciente, y esa es la iglesia, ¿ya? Y todos ellos, muchos de ellos habían muerto y resucitaron, pero no volvieron a vivir todavía los que no sirvieron a Cristo, los que rechazaron a Cristo, ¿ya? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, la iglesia. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque sus cuerpos van a ser transformados, ¿ya? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es decir, nosotros vamos a reinar con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjense que cuando viene el Señor Jesucristo, se desata la batalla del Armagedón. Si tienen la hojita por ahí abajito yo les puse en la segunda venida de Cristo, cuando nosotros descendemos con Él, dice que es la guerra del Armagedón. Pero después, y Satanás es atado por 1000 años. Al cabo de los 1000 años va a haber otra guerra, que es la famosa guerra de Gog y Magog. Buscando, porque muchos se dicen que Gog es que es aquel, que no existe. Pero hay un mapa antiguo, muy antiguo, muy antiguo, que es como, no me acuerdo de qué época, pero es de la época medieval. Y hay un sector en la tierra que está al norte de Israel, que vivían los magoitas, ¿ya? Magog. Y eso está en lo que actualmente está Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y Afganistán y un montón de istán. Ajá. Esa zona que es el sur de Rusia, es la parte sur de Rusia. Esa zona, en la época medieval, se decía que ahí vivían los magoitas, que era un pueblo que vivía en las zonas montañosas, ¿ya? Y ellos están en la zona norte de Israel. Ahí les voy a mostrar brevemente el mapita para que lo vean que sí es real. El verde es Magog, ¿ya? Entonces, como decíamos, van a pasar 1000 años donde Satanás va a estar atado. Él todavía no ha sido echado al lago de fuego, pero al cabo de los 1000 años, cuando él es suelto, dice que se va a engañar nuevamente. Y es una pena, porque después de habiendo vivido 1000 años las personas, con la justicia de Jesucristo, porque va a ser un reinado glorioso. O sea, cuando Jesucristo viene en su segunda venida, Él viene a reinar sobre la tierra. Y Él viene a reinar, y mientras Él está reinando, van a haber personas que van a nacer. No nosotros, los que hemos sido arrebatados, no la iglesia que descendió con el Señor Jesucristo, porque nosotros vamos a venir con un cuerpo glorificado. Pero los que estaban aquí en la tierra van a seguir casándose y teniendo hijos. Son humanos. Pero dice la palabra del Señor que los niños, la forma en que se va a desarrollar la vida va a ser diferente. Vamos a irnos a Joel capítulo 2. ¿Alguien que lo pueda leer? Quiero que leamos Joel capítulo 2 del versículo 1 al 11. Ok. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
lo que estamos leyendo ahora es otra forma de ver lo que hemos estado leyendo en el Apocalipsis. Quiero que sepan que la palabra del Señor nos da muchas pistas en distintos libros con distintas formas de decir las cosas, pero esto complementa lo que acabamos de leer y por eso quería que lo leyéramos. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él se escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Recuerdan quién es ese pueblo que viene descendiendo con Cristo? ¿Van haciendo relación o no? Aquí está describiendo al pueblo de Dios que viene descendiendo con Jesucristo. Esas personas que estábamos vestidas de lino fino, blanco y resplandeciente. Continúa. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Delante de Cristo, de Jesús. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. ¿Recuerdan que nosotros vamos a bajar con un cuerpo glorificado? Aunque la espada nos hiera, no nos va a herir. O sea, no nos va a afectar, porque nuestro cuerpo va a estar glorificado. Continúa. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerá en los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Se dan cuenta cómo esto complementa la otra parte? Nosotros vamos a descender con el Señor Jesucristo, la iglesia, y vamos a estar fortalecidos con un cuerpo glorificado. Y dice con llamas de fuego, todo coacciona perfecto, todo es perfecto, la forma en que Cristo va a hacer las cosas y cómo nosotros vamos a estar en medio de todo esto. Vámonos a Zacarías 14, 4, 9. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Voy a leer. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Esos son los mismos de vestiduras blancas que somos nosotros. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Me voy al 11.
y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Se fijan que va a ser glorioso ese momento de la segunda venida? Y nosotros venimos con Él, venimos como guerreros fuertes, ¿ya? Continuamos con Apocalipsis, el versículo, perdón que me gusta pasearme por la Biblia. Entonces, Entonces, al final de los 1000 años va a haber una guerra, ¿ya? Porque dijimos que Satanás va a ser suelto y va a volver a engañar a las personas. Y esta es la guerra de Gog y Magog, ¿ya? Que él en el fondo va a convencer a muchas naciones, a muchas personas, un número grande. Y ellos van a venir en contra de Jesucristo. Van a venir, no sé cómo se les va a ocurrir en su cabecita que van a poder vencer a Jesucristo que va a estar reinando en ese momento. Pero Satanás los va y dice que es un gran número, como las arenas del mar. Y ellos van a venir a pelear, a guerrear contra Cristo. Versículo 9. Estamos en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba esta vez sí, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, aquí es cuando Satanás es echado al infierno y verdaderamente es derrotado. Me encantaría seguir, pero... Quería nomás agregar algo. Eso de la bestia y el falso profeta y el diablo es la trinidad del enemigo. Amén. Porque él imita y trata de imitar todo lo que el Señor hizo, como el Señor es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es la representación, pero al opuesto del enemigo. Es el diablo, el falso profeta y la bestia. Así es. Lo mismo que decíamos, que el primer caballo blanco viene como representando la paz, como que él es bueno, pero está imitando al verdadero, se disfraza, y está tratando de imitar a Cristo, porque el verdadero caballo blanco, que realmente viene el fiel y verdadero, que es Cristo, ocurre más adelante. Entonces, si se fijan, Satanás siempre está tratando de imitar, como decía la hermana, incluso la Trinidad de Cristo. Esa es una táctica de él, porque incluso cuando uno pasa por cosas, a veces uno piensa que es una bendición de Dios y en realidad es una trampa del enemigo, son tácticas del enemigo. Igual así es en eso. Ahí es la misma táctica, él no cambia. Amén, eso es verdad. Ya estamos terminando, o sea, yo feliz podría seguir hablando toda la noche de esto, pero creo que ya llevamos como un buen tiempo. Yo no me había dado cuenta, iba a seguir hablando, pero les quiero dar los que estén tomando nota, si quieren pueden tomar nota de algunos textos bíblicos que para que vean ustedes que el Apocalipsis también está en el Antiguo Testamento. Ay, creo que se los puse en el papelito. Oh, sí, se los puse. Miren, en Amós, capítulo 9, del 11 al 15, ahí es la promesa de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Ahí, en ese trozo de la palabra nos está hablando de que va a venir Él y que va a venir a reinar. Después, Apocalipsis, espérenme, después tengo Joel capítulo 2, Zacarías capítulo 14, hablan de la segunda venida también. En el caso de, este me gustaría que lo leamos, el Zacarías capítulo 12, del 9 al 11. ¿Ya? Y esto es lo último que les hago leer. ¿Zacarías cuánto? Zacarías capítulo 12.
12, versículo 9 y 11, del 9 al 11. ¿Lo puede leer? Ok. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megiddo. Ese es, los judíos tienen sus ojos cerrados porque Dios los cegó para que no reconocieran a Cristo por amor a nosotros. Así es que muchas veces la gente dice, ay, pero ¿cómo si los judíos no reconocen a Jesús? Pero oye, ellos no saben que fue el plan de Dios y el Señor les cerró los ojos para que no lo reconocieran. Pero cuando ellos se vean acorralados, y aquí en donde está la flechita azul donde dice segunda venida, en la guerra del Armagedón, cuando ellos están acorralados y Jesucristo desciende, va a ser el momento en que ellos y ahí ocurre esto que acabamos de leer, que él van a ver a Jesucristo descendiendo y van a darse cuenta que es el mismo que traspasaron, es el mismo que crucificaron y es el mismo que no habían querido, porque va a ser el único momento en que sus vendas van a ser quitadas. Entonces, ese momento es clave y eso va a ocurrir en la segunda venida, en la guerra de el Armagedón, ¿ya? Para que vayamos ubicándonos en esta línea de tiempo. Y eso ocurre justo antes del milenio. Así es que miren, hay tanta gente que hoy día habla tan mal de Israel, que los judíos que son malos, que yo les voy a decir un par de cosas. Primero, Dios no es hombre para que mienta, y cuando Él hace una promesa, la cumple. Y cuando Él hace un pacto perpetuo, ¿qué creen ustedes? Es perpetuo, no tiene fin. No tiene fin. Entonces, esa teoría, esa doctrina del reemplazo es satánica. Es una doctrina satánica. Sepan que viene de Satanás. Porque Dios hizo pactos perpetuos con el pueblo de Israel. Y esos pactos no son abolidos ni van a ser abolidos nunca. Ellos están con un propósito cegados. Hay un propósito y ese propósito es que sean salvos los que tienen que ser salvos, los gentiles, nosotros, el olivo silvestre que tiene que ser injertado en el olivo original. Por eso es que ellos están con sus ojitos cerrados. Pero también dice el Señor, y fíjense que hoy día nomás leía Abdías, ese libro es muy largo, pero les voy a encargar que lo lean. Tiene aproximadamente un capítulo. Léanlo. Pero ahí en Abdías ustedes se van a fijar que el Señor no ama al que odia al pueblo de Israel. No ama al que odia al pueblo de Israel. Pero Satanás, ¿qué quiere? Que nosotros caigamos en esa mentira. Entonces, sepan que Dios hizo promesas perpetuas, que no tienen fin. Y tenemos que mirar al pueblo de Israel con amor. Dice la palabra del Señor que hay que orar por la paz de Jerusalén, pero no la paz de la guerra. ¿Quién es la paz? Jesucristo, Él dice que Él es la paz. La palabra del Señor dice que Jesús es la paz. Es una paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es la verdadera paz. Entonces yo oro para que Israel pueda conocer a Cristo. Esa es la verdadera paz. Y debemos orar por Israel. ¿Amén? Bueno, seguiríamos hablando, pero creo que ya ha sido mucho lo que he hablado. Pero estoy agradecida del Señor de poder compartir esta palabra.